¿cuáles son los errores más comunes que no te dejan llegar al tan deseado Product Market Fit? Una vez hayas encontrado este encaje con el mercado, ya te puedes plantear escalar tu negocio. ¿Cómo puede ayudarte la marca a apuntalar todo este proceso? En definitiva, hoy hablaremos de qué aspectos de un negocio hay que trabajar correctamente para cuando llegue el momento en el que quieras hacer crecer tu startup, lo puedes hacer sin que esto se convierta en una pesadilla. Hoy lo haremos con Carolina Rodríguez y con Carlos Murillo, cofundadores de Spinoff, la consultora que hace crecer empresas nuevas nacidas para ser grandes. Pues en este episodio hablaremos, como decíamos, de Product Market Fit desde la experiencia de unos auténticos profesionales en el sector startup y además con un rollo que tienen ellos que la verdad es que a nosotros nos gusta muchísimo, es muy especial y esta profesionalidad que evidentemente tienen, pues incluso no les impide pues hablar de pedos en su podcast, ¿vale? Para que veáis un poco también pues lo especiales que son también. Muy buenas, Susana Luque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Toni Colbón, ¿qué tal? Muy bien, con ganas también. Con ganas de afrontar esta entrevista, nos vamos a divertir mucho. Aparte de aprender, claro, de toda su experiencia y sabiduría, ¿no? Así que ese es el objetivo. Pues oye, les vamos a presentar ya y lo vamos a hacer leyendo sus biografías en LinkedIn. Bueno, esto es muy interesante, Claro, porque hemos pensado, ¿cómo podemos empezar a presentar a la gente a partir de ahora que hemos hecho algunos cambios en este podcast? Pues oye, entendemos que la biografía de LinkedIn es el reflejo de lo que un profesional quiere pues demostrar o quiere, ¿no? De alguna forma traer hacia afuera. O sea las caras son un poema, esto me encanta. Ahora están diciendo, tenía que haber cambiado la biografía. Creo que a partir de este planteamiento van a salir después de las entrevistas. La tengo medio bien, confío. Vale. Van a salir como muchas reflexiones de, oye, pues quizás debo cambiarla, ¿no? Confío. Pues mira, empezamos con Carolina Rodríguez, que es cofundadora de Spinoff, evidentemente, y Startup Consultant. Muy buenas, Caro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y por otro lado, el otro 50% de fundadores también de Spinoff, en este caso Carlos Murillo, que habla de desarrollo de negocio para startups, estrategia, cultura, marca, innovación, liderazgo, management y coach de orientación laboral. Bueno, bastante completito, ¿eh? Keywords para cocinero de galletas, sacador de perros. Es alimento para el algoritmo, claramente. Totalmente. Y yo añadiría incluso a podcasters en Sangre de Unicornio. Me parece que es un título también que podríais llevar con bastante orgullo, ¿no? Sí. Pues oye, aquí teníamos una primera pregunta por ver también quiénes sois, qué hacéis, etcétera, que casi que va a ser una doble pregunta, porque creo que nos las podéis responder al mismo tiempo, que es ¿por qué esta obsesión con Arnold Schwarzenegger? Y ¿cómo sois vosotros? ¿Quiénes sois? Bueno, he de decir que hace poco me hizo muchísima ilusión porque se acerca, quedo con un colega y tal y me dice, tía, el otro día se acercó mi jefe y me dijo, tú eres colega de los de Arnold, ¿no? Me encanta su podcast. Y creo que, en el último capítulo decimos, nos hace más ilusión que casi nos recolocan por los de Arnold, que no, esa consultora que hace que crezcan las startups, que no sé qué, no sé cuánto está. Entonces, bueno, nuestra obsesión por Arnold empieza hace ya un tiempo, cuando empezamos a conocer lo que había hecho Arnold Schwarzenegger, como crecimiento personal, como crecimiento laboral y luego su implicación en la innovación, en el desarrollo del bodybuilding y luego su implicación dentro del cambio climático. Es más, nos empezó a sonar un poco la flauta cuando empezamos de curiosidad hacia él, cuando le empezamos a ver en cosas dentro de investigaciones que estamos haciendo sobre sostenibilidad y como que un perfil bastante importante. Y ahí nos leímos
su autobiografía, que no es la nueva que ha salido hoy, justo hoy ha salido una nueva, os la recomiendo, yo no nos paga, pero podría. Justo hoy ha salido una nueva, pero anteriormente había una que cuenta un poco, la verdad, en resumen, el documental de Netflix que hay ahora mismo que podéis ver de él. Y sí que es verdad que tanto Carlos como yo huimos un poco ya a nivel personal y luego ya en la definición de spin-off, huimos un poco del status quo del innovador. Por supuesto que admiramos a Steve Jobs, por supuesto que admiramos a personas que han hecho dentro de la innovación cosas maravillosas, pero también como que te dejas de lado ciertas personas que a lo largo de tu vida te han influido de diferente manera que para ti era innovación. Por ejemplo, nos gusta mucho la historia de Tupac y lo que él representaba en su momento. Yo soy muy fan también de Dolly Parton y todo lo que hizo como mujer en ese sector de la música en esos tiempos y lo que hace actualmente y qué marca ha construido con el Dollyland y todo este tipo de cosas. O sea, que de repente empezamos a poner encima de la mesa no esa capa solo de innovación más laboral y típica, sino aquella a la que a nosotros nos había influido de jóvenes y que nos han construido como personas y de las que nos vemos reflejadas en valores. Pero a mí, además se lo comenté a Tony, ¿no? Claro, al final no sé si ha sido una elección consciente, es decir, vamos a elegir a Dalnos para que la gente no asocie rápidamente, o realmente la habéis elegido porque os representa como marca, ¿no? Porque realmente es un elemento a nivel estratégico muy inteligente, ¿no? Porque rápidamente, como tú decías, genera un arquetipo muy rápido. Bueno, claro, la gente dice, esta gente es de Arnold, ¿no? O esta gente son los de los posts de no sé qué, o esta gente es como una identificación rápida con la marca, ¿no? Pues, sinceramente, realmente en la hoja aparece porque Pablo, el de Relaja el Coco, que es quien nos... O sea, tenemos la imagen corporativa que tenemos gracias a Relaja el Coco y a Pablo Castellano, que ambos nos ayudaron a encontrar la parte visual Relaja el Coco y la parte más conceptual entre Relaja el Coco y Pablo Castellano y el tono de marca Pablo Castellano, ¿no? Entonces, lo que cogieron es conversaciones nuestras y cuando nos manda el boceto de la web y ha puesto a Arnold, a Carlos y a mí nos daba la risa y dice, no, como sabía que estas gilipolleces que nadie me deja hacer, ningún cliente os iba a flipar, lo he puesto y bueno, nos encantó y fue como un clic de potencial, o sea, realmente, ahora que lo pienso, no había reflexionado en eso, yo creo que ese fue el clic en el que hizo que nosotros pusiéramos cada vez más a Arnold en primera... Claro. Yo creo que estaba ya bastante presente como en nuestras conversaciones habituales. Sí, ¿no? Solo en las conversaciones. Cuando haces un proceso de branding, pues la empresa que te está haciendo ese proceso, en este caso Relaja, pues habla mucho contigo, intenta entenderte, ¿no? Claro. Y pues debió salir tanto en la conversación básica, ¿no? Y no es como, pues te preguntan los referentes, ¿no? Un poco lo que ha contado Carol ahora. No somos Steve Jobs, somos Arnold. Claro, y entonces es como queremos ir por ahí, ¿no? Y esa es un poco... esa es un poco la idea. Y Arnold en este caso también, pues yo creo que es un poco el tener esos objetivos claros, el cómo optimizar al máximo los pocos o muchos recursos que ha tenido luego, ¿no? Pero sobre todo al principio más los pocos, ¿no? Yo creo que ha sido un tío muy, muy humano en el proceso, como que se ha escuchado mucho a sí mismo, ¿no? En ese lado, ¿no? Y que gracias a escucharse a sí mismo y a ser honesto con lo que sentía, pues ha ido consiguiendo objetivos que a priori están muy por encima de a lo mejor sus circunstancias o su punto de partida, ¿no? Y nosotros siempre decimos que somos mucho de calle, que nos gusta mucho, pues eso, tener el pulso de la calle, tener presumir de que tenemos mucha calle, ¿no? Y mucha vida fuera de la oficina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Arnold también pues coincide mucho en ese código de valores, ¿no? De una persona que gracias a sus circunstancias y a ser muy curioso y a estar muy conectado con la realidad, pues ha ido consiguiendo cosas y de forma muy coherente. Y esa parte de coherencia, y hablo de coherencia también con sus imperfecciones, ¿no? Pues también yo creo que nos representa. Sí. No ha sido, ya te digo, aprovechamos ese recurso porque se fue forjando, pero no fue algo estratégico. Entonces, que ahora nos diferencien o nos
que sea un punto diferencial o que proyecten a partir de ahí, para nosotros es un regalo, vamos, a mí que, Claro. vamos, Sí, sí. tengo Bueno, su nombre tatuado, o sea que joder. lo mejor. Sí, de hecho puede pasar que pienses algo como desde el punto de vista de marca, ¿no? Que pienses algo que quieras que sea muy estratégico y no lo sea, y Vaya. luego cualquier chorrada se convierta en estratégica, ¿no? Entonces, Total, pues, total. primer aprendizaje es, lo mismo lo pensamos desde la estrategia y no nos sale, ¿no? Pues, oye, tiene que ser algo como más esencial, ¿no? Total. Sí, sí. Pues oye, eso te iba a decir, que no era estratégico, pero realmente es un elemento que a nivel de estrategia funciona. O sea que sacamos de aquí también nosotros este aprendizaje y lo que comentaba Susana, que lo estuvimos comentando internamente de, oye, ¿será estrategia, será más casualidad y simplemente, oye, esto es parte de nuestro ser y ya está, y lo comunicamos en forma de coña y ya está. Pero me ha gustado, me ha gustado. Hablando de marcas, ¿qué es para vosotros una marca? Yo siempre la miro desde el punto de vista qué me aporta la marca, o sea, qué es lo que puede proyectar una marca. Entonces, para mí la marca es como una persona, es algo que tiene una personalidad, unos valores y algo que aportar al mundo que en principio le puede hacer el bien a otra persona. O sea, para mí es como si fuera un ser humano tal cual, que te puede caer bien, te puede caer mal, te puede ser útil en tu vida, no te puede ser útil, a veces lo puedes usar, otras veces no, y a veces puedes tener una relación de larga duración que perdure toda la vida, que hay veces que le llamas mucho por teléfono y otras veces pasan años y le vuelves a llamar y es como si no hubiera pasado el tiempo. Más o menos para mí, esos son las marcas. Para mí una marca es un universo, es un imaginario. Pero sobre todo me gusta mucho el concepto de universo, porque una marca se compone de muchas pequeñas cosas que pueden ser desde las más relacionales, operativas, conceptuales, tácticas. Entonces, yo creo que es la suma de todos esos elementos y el universo que componen la suma de todos esos elementos, ¿no? Y la idea de universo que tiene sobre la marca y cómo es ese universo, pues para mí es lo que es una marca, ¿no? Es algo amplio, realmente amplio para mí, sí. Y de cara a los clientes, porque vosotros dirigís startup, definir ahora si queréis qué tipo de startup, y así se nos queda también claro, pero ellos cómo perciben la importancia de tener una marca, cómo tienen esa idea, ¿no? Si para ellos es importante o no, para su negocio. A ver, yo creo que todos en el fondo saben que de alguna manera es importante la marca. Nosotros nos dirigimos sobre todo a startups que ya tienen un product market fit definido, que ya funcionan, que ya facturan y que se están convirtiendo realmente en empresas. Entonces nosotros en los que somos fuertes es, oye, nos detectamos el gap que había de pasar de ser fundador y una startup que empieza a, ostras, esto funciona, tengo que montar equipo, tengo que pasar de ser fundador a CEO, que es muy diferente, gestionar personas, por ahora he tirado de intuición, pero ahora necesito un plan estratégico a 3 años de crecimiento, aunque sepa de estrategia, realmente en qué me tengo que apoyar, de qué manera y demás. Entonces, muchos no tienen bien definido propósito y valores, que la gente se piensa que es solo la parte más holística y realmente es los cimientos de una casa, porque ahí te vas a apoyar para tener una buena cultura de compañía y ahí te vas a apoyar cuando de repente en ese crecimiento estratégico tengas que tomar decisiones claves. Entonces, tú tienes que ir a lo que es, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis líneas rojas? Y qué cumple estos valores y qué no, y te va a ayudar a decidir, ¿hago esto o no hago esto otro? ¿No? Claro. Entonces, nosotros somos fuertes ahí. ¿Qué pasa cuando tú empiezas? Tengo una idea, voy a construir una startup. No piensas tanto en la marca. Hay muy poca gente que lo haga. Creo que hay gente muy brillante y ponemos mucho encima de la mesa el caso de Vicio, que creo que son unas personas que ya venían con cierto conocimiento y que sí que supieron darle la importancia a lo que es construir una marca cuando emprendes. Muchas veces en emprendeduría, y si viene desde tecnológica, muchísimo peor, no le dan tanta importancia a la marca. La empiezan a dar en un punto que a lo mejor
ya empieza a funcionar la startup, se está convirtiendo en empresa y le dices, oye, que tienes que hacer la marca más fuerte. Ya, pero es que ya estoy invirtiendo algo en marketing digital. Ya, bueno, pero es que eso no es marca. Marca es todo el universo que dice Carlos que hay alrededor. Marca no solo es un logotipo. Marca es tener un tono, marca es saber cómo te quieres dirigir a la gente, anclarte ahí, saber cómo modificar ese estilo dependiendo en qué sitio estés, pero sin faltarte el respeto a ti y ser quien eres. Entonces, no es que no le den importancia, pero creo que muchas de ellas no entienden toda la importancia que tienen a la hora del impacto luego en los números y en los dineros finales. Yo creo que depende de, o sea, por supuesto, de la fase en la que están y lo que dice Carol, 100% de acuerdo. Y también depende un poco de que te haga falta o no, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu empresa, tu startup está muy enfocada en producto o en servicio, pues evidentemente eso te llega antes, ¿no? Porque el propio producto va a requerir un branding, un packaging y una línea de venta. Entonces, también es como, no es tanto que piensen, de hecho, es un poco lo que hablábamos antes, no es tanto que pienses en todas las cosas que necesitas o tal, sino cómo te van viniendo, ¿no? Entonces, una startup se fundamenta mucho en su necesidad, en sobrevivir al día siguiente, ¿no? Entonces, pues habrá partes que sean más de desarrollo de producto y serán quarters o semestres, ¿no?, en que se dediquen mucho a eso, ¿no? Pero de repente cuando tengan la parte de desarrollo de producto se darán cuenta que hay que venderlo y será todo ese año será de marca, pero pasará el año que tengan de marca y tendrán que poner foco en atención al cliente, que también hace marca, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues, entonces, es que funciona mucho así. O sea, que no es una cuestión de querer o no querer ser consciente de la marca o no, sino que es una cuestión de que tú vas resolviendo mucha necesidad operativa. Entonces, ¿qué pasa? Pues si te lo acabas encontrando, te llega el momento en el que vas a tener que pensar en eso, sí o sí, necesariamente. Y luego además nosotros defendemos mucho que marca no solamente es el look and feel y demás, que marca también es el equipo que tienes, es el tipo de liderazgo que estás poniendo dentro de la compañía, o sea que no solamente es eso. Y además nosotros en el podcast siempre traemos a un especialista en fondos que es Marc Clemente de Cafán, que una de las veces lo comentaba, nosotros en los fondos ya nos fijamos en esa marca completa, o sea, ya no se hace una entrega de dinero como antes, ya pones mucha intención en saber si el fundador va a ser buen empresario, que a veces no es así. Puedes ser buen fundador, pero no tienes por qué ser buen empresario. Pones foco en que haya buena marca. Le empiezan a dar importancia a look and feel, a que todo esté bien presentado y tal, al diseño, sí, pero también entienden y lo verbalizan así, que la marca también es parte de la cultura interna y parte del liderazgo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que decía antes Carlos, la marca es un universo, tiene una personalidad, tiene unos valores y eso se ve desde el equipo que tienes dentro hacia afuera, porque el equipo es el que te hace crecer la compañía. ¿Quién te va a ayudar a ti a vender más productos? Total. ¿Por el osmosis? No, es el equipo que tú tienes. Al final hablamos mucho de cómo se relacionan las marcas como ente, ¿no? Y al final hay personas detrás de esa relación, ¿no? O sea, siempre hay personas que están sosteniendo esa relación, ¿no? Pero que se habla mucho del ente y no, son las personas que hay detrás. Entonces, por eso también nosotros metemos ahí a esa parte de equipo y a esa parte de liderazgo. Comentabais que vosotros trabajáis más con empresas que quizás ya han superado como esta etapa del product market fit y que por lo tanto ya se enfocan más en crecer, pero aún así, ¿os encontráis algún problemilla con este ajuste del producto con el mercado? Y si os encontráis con alguna cosilla, ¿vosotros qué hacéis como para que se acabe de dar este ajuste? Sí nos encontramos. O sea, realmente, o sea, por mucho que tengas... Primero que no todo el mundo es tan consciente de lo que significa el product market fit, ¿no? Que cada uno lo coge por un sitio, ¿no? Vamos a asumir que nosotros con todas las que trabajamos el product market fit es que ya están teniendo unas ventas recurrentes, ¿no? Y que más o menos tienen una facturación ya consolidada, ¿no? Pero mucho de nuestro ejercicio que viene de meternos hasta dentro de la empresa y de ponerla patas arriba de alguna manera, ¿no? O sea, entenderla. Nosotros siempre decimos que la queremos entender al mismo nivel que sus fundadores, ¿no? Entonces nos metemos muy dentro, ¿no? Entonces,
es relativamente fácil que nosotros con nuestra perspectiva pues encontremos ciertos desalineamientos, ¿no? Entonces todo nuestro trabajo se basa en pues, hacer una investigación muy profunda a nivel interno y a nivel interno en la empresa con la que trabajamos para luego sacar esos insights que son relevantes para ellos y sobre todo ayudarles a dar orden y perspectiva un poco a lo que tienen, ¿no? Y a partir de ahí, pues en función a lo que encontremos, desarrollamos la estrategia para solucionarlo, ¿no? Es algo por donde tienes que enfocarte un poquito más, ¿no? Pero siempre encontramos algún desajuste. Y es bueno, ¿eh? O sea, incluso para nosotros mismos también, claro. Cuando trabajas con gente externa, lo ideal es que los encuentres, ¿no? Que para eso les contratas de alguna manera. Que sí que es verdad que como dice Carlos, son pequeños ajustes, porque dentro del Product Market Fit, tu Product Market Fit, si tú estás vendiendo una bebida, es que eres bien con ese perfil y demás. Nosotros lo que hacemos es, oye, en base a un crecimiento, tu Product Market Fit primero ha sido con este tipo de perfiles. ¿Cómo puedes empezar a llegar a otros que ayuden a sentar tu producto y que lo hagan de gran consumo? Eso ya no es que no hayan encontrado el Product Market Fit, es que tiene que evolucionar. Y hay otras veces que vienen con el modelo un poco cogidito con pinzas, que ha empezado a funcionar, que sí que factura, pero sí que necesita ciertos toquecitos de realmente cuál va a ser el camino que le va a hacer llegar a ese anclamiento o anclaje, o como se diga, de cuál es el modelo de negocio más propicio para esa persona, ¿vale? Entonces se suelen dar más o menos esos dos casos. Sí, no, es que era eso, ¿no? Que quería saber en concreto ejemplo, ¿no? Has dicho el público objetivo, que a veces creo que como que lo tienen... Y hay veces, mira, uno que estamos viendo últimamente más es, tengo un producto que tiene unas ciertas características que me hace diferencial dentro del mercado y me apoyo mucho en el presumer que va a estar conmigo desde el principio. ¿Vale? Hay veces que para apoyarse en ese lo que hace es en su comunicación o en su tono de marca o lo que sea, es como bendecir mucho a ese target, no criticando, pero sí poniendo en primer plano el por qué yo soy mejor si me consumes esto y lo otro peor. Cuando hay veces que nosotros decimos que el mercado está en los goofies. ¿Cuáles son los goofies? Los goofies son, o como goofy, aquel que está como un poco perdidillo, pero no es tonto para nada, simplemente es despistado, que a lo mejor quiere hacer cierto cambio en estilo de vida, consumiendo ciertos productos, pero no sabe por dónde empezar, pero tampoco se ve reflejado del todo con las personas como, imagínate, súper sanas. Entonces, ahí está el goofy. El goofy somos casi todos. O sea, luego hay otros que no te van a consumir nunca y están los que te consumen desde el principio. Tú tienes que saber desde el principio, cuando creas una marca, que si tu nicho puro y duro, más killer, que son los primeros que te consumen porque son los que primero que abogan por aquello que te hace diferencial, esos no son los que te van a mantener la empresa. Van a ser los goofy. Tú tienes que llegar a los goofy. Claro. Entonces, tú lo tienes que saber desde un principio y lo tienes que tener en cuenta para construir tu marca, para construir tu tono, para construir tu mensaje, porque ya estamos viendo en varias marcas, que no hemos trabajado con ellas y no digo nombre, pero lo estamos viendo ahora, que están empezando a echar gente. ¿Por qué? Porque no llegan a los números. ¿Por qué? Porque su escalabilidad no la están logrando, porque la primera fase lo hicieron con una comunicación muy radical, criticando a parte que se siente ofendida de esos goofies y no conectan con la marca. No porque no puedan consumir eso, sino que no hay conexión. Entonces, ¿cómo escalas? ¿Tú necesitas más gente para escalar o te vas a internacional? Vicio lo ha hecho fenomenal. Yo me quiero anclar en la gente adolescente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Si se ha anclado ahí, en un futuro, si quiere abrir el scope a otro perfil y tal, pero es que con eso puede escalar de la hostia. Porque puede abrir físico, porque puede ir a otras ciudades. Lo ha hecho como un Potosí, pero es que al nicho que van es gigante. Es que Claro, entonces tú, por ejemplo, piensas que polarizar el discurso en los inicios
puede ser negativo en el crecimiento posterior? Porque claro, No, ¿cómo no es entras en el mercado si no logras una diferenciación fuerte, ¿no? Que puede incluir esa polarización, que no tiene que ser obligatorio siempre. No es tanto polarizar, sino es ser vivo, tener en cuenta la estrategia y cómo evolucionarla. Es decir, tengo esta personalidad como marca, este es el tono que he elegido, yo voy a proyectar este mensaje. Y este mensaje lo hago estratégicamente ahora sí, luego así y luego lo evoluciono. Claro. Y tú lo tienes que tener en cuenta. Eso no quiere decir que seas infiel a ti mismo, sino que tú tienes en cuenta que si tú en tantos años tienes que captar a este perfil, en otros años a este otro, tú tienes que tener visión dentro de, vale, este tipo de comunicación, este tipo de tono me soporta una evolución, porque el tono es muy complejo que luego cambie, muy complejo. Puede evolucionar, pero cambiar es muy complejo. Y el posicionamiento que tú coges es muy complejo de cambiar también. Yo creo que aquí hay otra cosa muy relevante y que también está muy relacionada con lo del Product Market Fit, que no son solo las ventas recurrentes y encontrar ese early adopter, ¿no? y esos primeros fans, ¿no? Una cosa muy importante para saber que tienes un buen Product Market Fit es crear un feedback loop, que es ese proceso de aprendizaje y de entender por qué los clientes están comprando tu producto, ¿no? Entenderlo desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Esto es algo que nos encontramos que no suele estar. Esto es uno de los más recurrentes que no suele estar y está súper relacionado con lo que está diciendo Carol de cómo evoluciona, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso es algo que te impide también ese crecimiento y es algo que te impide salirte de tu early adopter o de tu estereotipo de cliente, ¿no? Porque muchas veces estás en, como yo contigo me entiendo, ¿no? Como ya con el que ya me compra ya me entiendo, pues fenomenal, ¿no? Y das por sentado que como te compra, pues, pero no acabas de entender profundamente por qué te está comprando ni las cualidades de tu producto o de tu servicio, ¿no? Porque otra cosa importante también es que exista cierto boca a boca, que exista cierta recomendación consolidada para saber que tienes un buen product market fit, ¿no? Tener un pico de ventas en un momento puntual no representa, o en un periodo de tiempo, incluso de un año, ¿no? Ha habido muchas startups que un año han vendido mucho y al año siguiente nada. Y esto tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, otra cosa que yo miro, ¿no? Para saber si el product market fit está consolidado es eso, ¿no? De, oye, que tengan un buen feedback loop de aprendizaje sobre lo que está pasando con su producto y su servicio, ¿no? Y que ya tengan cierto review, cierta recomendación del usuario, ¿no? Porque esto es lo que te va a permitir ampliar tu mercado y seguir aumentando las ventas y que las ventas sean recurrentes más allá de un impacto que puede ser que es un producto chulo, que nace, que es nuevo, que es novedoso y que tiene un recorrido de X tiempo, ¿no? Entonces, para ir un poquito más allá necesitamos ese ejercicio también. Mira, en base a lo que dice Carlos, algo que nos ha sorprendido mucho a él y a mí, fíjate en creencias que nosotros teníamos, nos ha sorprendido que pensábamos que cuando trabajamos para el IBEX 35, nosotros venimos de dirección de estrategia, dirección en consultoría, los dos éramos directores de estrategia y hacíamos proyectos con el IBEX 35, todo a nivel de CEO, cúpula directiva y demás, ¿vale? Entonces, ahí que no escucharan de forma proactiva y activa a sus consumidores, como que decíamos, bueno, pues estas grandes moles y tal, pues hasta cierto punto, pues claro, nos contratan a nosotros para ese tipo de cosas. Pensábamos que las startups, siendo tan pequeñas y tan accesible el poderse dedicar un tiempo a eso, sí que tenían como muy interiorizado lo que nosotros llamamos escucha activa, es decir, hablar con la gente, pero no entrevistas, conversaciones, irte a los sitios a interactuar, o sea, como una serie de técnicas que nosotros utilizamos dentro del proceso de investigación que son como muy básicas, facilitas de hacer y que te abren todo un mundo, que nosotros cuando se los enseñamos dicen, wow, ¿cómo en tan poco tiempo puedes tener tanta información? Oye, pues que nos ha sorprendido que no lo tienen interiorizado. No escuchan. No salen a la calle a preguntar. No, o sea, tienen data, la leen, pero es que la data... Mira, nosotros tenemos un amigo que tiene una empresa de data maravilloso. Decía, es que el problema de la data es que no cuenta la historia que hay detrás. Claro. Entonces, en las historias están los matices. Y a partir de los matices es donde construyes y la data te da refuerzo. Entonces, nos sorprendió un poco eso. Lo bueno es que las startups que pasan por nosotros
muchas de ellas ya se quedan con cómo hacerlo, que no es tan complejo, y ya lo tienen interiorizado, que eso está guay. Qué guay. Qué guay. ¿Y cómo se crea un feedback loop? ¿Y cómo se hace para que sobreviva en el tiempo? Porque, claro, es algo que implica también cierto desgaste o cierto, ¿no?, recursos, y por lo tanto las empresas pueden decir también, pues una época y ya está. No sé cómo lo hacéis. Bueno, es que claro, has abierto un melonazo ahora. El melón de la cultura claro, de empresas, su estructura. No, y de recursos, tienes que entender que es algo que necesitas para sobrevivir igual que cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, evidentemente va de recursos y luego de adaptar esos recursos a la realidad de tu startup. Entonces, lo que no hay es, o sea, el feedback loop puede ser mejor o peor, o puede estar más evolucionado o menos, o puede ser perfecto y estar en toda la omnicanalidad y estar recogiendo feedback de toda tu omnicanalidad. Puede ser algo puntual, pero lo que no tiene esa excusa es no tenerlo, ¿no? Entonces, es que desde un Google Form, desde un MailChimp, con una cadena de emails que cuando tú compras el servicio te reenvíen un email y que a los 10 días tú programes para decir, oye, ¿qué tal ha ido este servicio? Dame feedback. Bueno, pues, por ejemplo, hace poco utilicé yo Webel, que son unos chicos, una startup que les conozco además, y cuando utilicé el servicio, el mail de review, que es un mail automatizado, por supuesto, pero lo firmaba el CEO. Oye, pues mola. A mí eso me moló. Sabía que era automático, pero estaba firmado por el CEO. Y entonces el mail era del tipo, oye, soy el CEO de Webel, he estado mirando un poco que has utilizado nuestro servicio, cuéntame, me apetece saber. Y entonces es como, el usuario, el consumidor, no necesita saber qué es un feedback loop ni lo que está pasando detrás, pero claro. ese tipo de cosas influyen mucho, ¿no? Entonces, que digas, ostras, pues aquí esto es una empresa, ya la imagen que estás dando es que es una empresa que está escuchando. Entonces, lo de los recursos, pues primero tienes que entender que igual que tienes que tener producto y que tienes que tener recurrencia de venta, pues tienes que tener esto. Si quieres crecer, es que si no vas a crecer. Estos son como los hábitos. Al final, yo ahora me estoy leyendo, bueno, no me los leo, eso siempre es en audiolibro, el de Hábitos Atómicos, ¿vale? El libro. James Clear, sí. Al final, es que no tenemos tiempo. Joder, si yo no te digo que estés todos los días, pero tú márcate, una forma es esa y otra es un poco la más cualitativa, que era la que comentaba yo al principio. Oye, cada dos meses vamos a hacer una sesión de 1 hora y media, de una mesa redonda, que es conversación pura y dura, con 2 mesas redondas con los perfiles que detectemos. Para hacerla, una semana antes nos vamos a juntar el equipo para ver qué perfiles nos interesan en esa etapa. Les hacemos el recruitment, que luego es súper fácil hacerlo a través de redes y tal, y nos sentamos. Oye, tío, o lo podemos hacer nosotros o tenemos una consultora de cabecera, como por ejemplo Espino, que cada X tiempo viene y nos ayuda a facilitar esa sesión. Claro. Tío, lo digo, de verdad, es que son... Que no es nada. Entonces, esos son hábitos. ¿Por qué? Porque al final, si nos pasa a Carlos y a mí, os pasará a vosotros. O sea, tienes que interiorizarlo y tienes que tenerlo. Nosotros ahora hemos empezado con un sistema de eficiencia que yo escuché en un podcast, se lo comenté a Carlos, le dimos un toque para que nos encajara, bueno, a Carlos y a Candela, que es nuestra compañera, ya somos 3, muy fuerte este tema, estamos contentísimos. Entonces, lo pusimos en común entre los 3 y dijimos, bueno, vamos a usarlo durante 3 proyectos. Si a los 3 proyectos vamos a hacer un feedback de qué nos ha parecido a cada uno y si estamos cómodos continuamos, si hace falta hacer algo, un matiz que se hace y si no, volvemos a ver cómo lo podemos diseñar, pero claramente tiene que haber algo para este tema, que se gestione, que nos ayude a ser más eficientes. Ya está, haces primero el esfuerzo, porque primero al principio para nosotros es un esfuerzo. Claro. Pero luego ya termina siendo la pena. un hábito. Bueno, y luego desde el punto de vista de si estamos hablando de recursos financieros, pues si los tienes o no para contratar a alguien como Spinoff que te ayude y tal, bueno, pero si estamos hablando de recursos humanos, nosotros hacemos muchos proyectos de cultura interna, ¿no? Porque están muy relacionados y porque impactan mucho en números y sobre todo también en marca, ¿no? Si tú analizas la jornada laboral de 8 horas de la mayoría de la gente, no están las 8 horas haciendo todo el rato de todo a tope, o parece que sí. Todo el mundo parece que sí, que está a tope, que tiene mucho que hacer, que no sé cuándo estaréis en plan de... No,
No, siempre una de las primeras cosas que hacemos es ese análisis, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando entramos en un puesto de trabajo, nos pasa a todos pecamos un poco de esto, entramos como en ciertas inercias de comportamiento o actuación, ¿no? Entonces, de repente tú estás como sometido a esa inercia representativa de tu puesto, ¿no? O de lo que se supone que tienes que hacer en tu puesto, y como a ciertas dinámicas de hábitos de pues abro el mail o tengo que responder el mail cada no sé cuánto o tengo que mirar no sé qué y al final lo que detectamos siempre es que hay mucha ineficiencia en el día a día, ¿no? Que también por eso viene un poco nuestra reflexión que acaba de comentar Carol, ¿no? Entonces, lo que les hacemos siempre es que mapeen su día a día. Entonces, les hacemos que mapeen la jornada laboral de 8 horas para ver qué está pasando, que la mapeen en una semana y que la mapeen en un mes. Entonces, en un día a lo mejor no puedes. En una semana a lo mejor no puedes. En un mes ya empieza a haber hueco para hacer esa hora y media de mesa redonda, ¿sí? Claro. Entonces, es que al final siempre sale, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto pues es un proceso muy de concienciación y evidentemente es de elección, ¿no? Entonces, siempre que decimos de recursos y que sea consistente es una cuestión de elección y de que quieras poner foco y energía en una cosa o no ponerla. Pero luego, si nos vamos al neto, pues al final se te rasgan las costuras, porque no me puedes justificar que no tienes tiempo o no tienes recursos. O sea, al final si lo hacemos, va a salir que vas a tener algo de tiempo en un periodo de tiempo para hacer un mínimo de escucha. Está guay esto. Y al final, hacer ver a la gente que esto es algo que a futuro les va a generar también un impacto en su cuenta de resultados, que es lo que les cuesta realmente de ver, ¿no? De voy a invertir aquí un dinero en algo que no sé yo si me va a aportar realmente. Y ahora que hablabais de los hábitos, yo estoy pensando en este propio podcast. O sea, al final aquí nosotros hacemos algo que es una cuestión de hábitos de cada semana lanzar un podcast. ¿Esto nos va a traer una facturación al final de la semana? No, al final de la semana no, pero al final del año sí, porque esto genera un impacto, porque la gente se acuerda de nosotros, porque la gente nos conoce, porque creamos relaciones y al final esto es algo que va sumando y quizás una semana, pues no, un mes tampoco, pero oye, si lo miras en perspectiva y haces este zoom out, pues ahí sí puedes ver el impacto que tiene todo esto. Es que al final es el universo que decía Carlos. Nosotros hablamos mucho del universo alrededor de la marca. Spin-off es una marca. Spin-off nació con esa intención de ayudar a las marcas que se merecían estar en el futuro. Nosotros empezamos de forma casual a trabajar con startups cuando estábamos todavía en una consultora de diseño estratégico y empezamos a ver un hueco. En ese empezar de haber un hueco, Carlos y yo decidimos dar el salto conjunto de decir, oye, no hay un nivel de consultoría de alto nivel para este tipo de startups que se adecue a sus tiempos y a su dinero. Nosotros que venimos de alta consultoría, ¿qué es lo que les podemos ofrecer que se adapte a ellos y qué podemos quitar de nuestro día a día para que salga con un precio más adecuado? Por ejemplo, antes hacíamos unos entregables infames. Pues eso, nosotros trabajamos sobre Miro, somos muchísimo más concretos, más específicos, que encima es lo que necesita la startup. No necesita tanto discurso de justificación ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pero se ha ido limando. Hemos ido aprendiendo gracias a clientes, a propuestas que no hemos terminado de ganar, a preguntas de nuestros clientes durante los procesos de venta que no habíamos tenido en cuenta y entonces como que vamos como ajustando tal. Pero lo que sí que hemos ido alimentando es la marca. La marca sabíamos cuando nacimos que tenía que representarnos y por eso nació nuestra marca Spin-off y tiene ese look and feel. Porque nos representa a Carlos y a mí, porque nos representa cómo hablamos, cómo somos, cómo vestimos y cómo nos relacionamos. Es más, nos hace un filtro. Nuestro universo hace un filtro de aquellos perfiles que nos quieren contratar. No todo el mundo va a querer trabajar con un spin-off, pero si se acerca a nosotros, nosotros tenemos un ratio de cierre de proyecto del 99% prácticamente. En cuanto se acercan, cierran, porque dicen, joder, pensábamos que la consultoría podía ser más rancia, pensábamos que tal. No compran un proceso, compran una forma de ver el mundo. Y entonces eso dicen, más allá de que el proceso te encaje o no, lo tengas que explicar más veces o no, pero normalmente quieren hacer ese viaje con gente
con la que se sientan cómodas y que entiendan que les van a entender. Eso por un lado. Claro. Y luego, otra parte del universo es Sangre de Unicornio. Nació de un estudio que estamos haciendo de investigación de por qué las startups crecen, que saldrá en breve unos vídeos y demás que ya compartiremos. Y de ahí salió el podcast. El podcast es otra parte de nuestro universo. Nuestro Instagram es otra parte de nuestro universo. Y todo eso, nosotros sabemos que al final del año va a tener su repercusión, igual que aceptar estar en podcast como el vuestro, como el de Minimalism, como etcétera. Es que hay que estar, hay que contarle al mundo, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y de una forma súper transparente y natural para que detecten si conectan con nosotros o no, que es lo principal para Carlos y para mí. Yo no puedo trabajar con ciertos perfiles, es más, hemos dicho que no a ciertos proyectos. Se te encoge el culo, pero luego, gracias a que tenemos claro el propósito, el tono, toda la casa bien construida, nos ayuda a elegir. Y a dormir tranquilo con esa elección cuando dices que no a una propuesta de pasta o de lo que sea que no te encaja. Pero duermes tranquilo, dices, mira. Pero el universo que vosotros estáis construyendo con vuestro podcast y probablemente con más cosas en un futuro, es que es básico. No solo te puedes proyectar a través de tu producto, no es suficiente, no lo es. Además, 100%. Nosotros que al final también queremos demostrar que con nuestro propio ejemplo la importancia del branding y de la marca, ¿no? Entonces, pues estamos haciendo el mismo proceso que tendría que hacer cualquier negocio, ¿no? A la hora de posicionarse, ¿no? Y volviendo un poco al Product Market Fit, ¿vosotros pensáis que se llega realmente al Product Market Fit o esto es que hay un Product Market Fit definitivo o esto es una evolución constante o cómo pensáis vosotros al respecto? Bueno, a ver, se llega a uno primario, evidentemente, que es un poco la primera medida muy importante, ¿no? Sobre todo si nos ponemos en mundo startup y en mundo inversión, si un inversor se acerca a ti, pues va a tener en la cabeza como ese primer concepto de Product Market Fit, que es un poco lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Evidentemente, evolución de producto y servicio siempre va a haber, que es un poco lo que comentaba Carol ahora, ¿no? Pues y a través de la escucha y del feedback loop y todo esto, pues irá evolucionando y irá aprendiendo, ¿no? Y luego que puedes diversificar en algún momento también, ¿no? Entonces, cada producto, cada línea de negocio, cada parte tiene que tener su propio product market fit también. O sea, no porque pues Cabify se dedique al transporte de pasajeros en coche, pues, pero luego tuvo que encontrar o tiene que encontrar el del patinete, tiene que encontrar el de la comida a domicilio, el de la mensajería. O sea, que si lo consideramos como todos los conceptos de los que venimos hablando, ¿no? Entonces, evidentemente, pues evoluciona. Pero sí que es cierto que siempre hay como esa imagen del primero, que es el que vale, ¿no? Y luego lo que tienes que hacer es seguir perpetuándolo y demostrándolo en el futuro, que ahí viene esa parte más de evolución. Nosotros, por ejemplo, hicimos un proyecto cuando todavía trabajábamos para el IBEX, hicimos un proyecto para un grupo que tiene marcas de alcohol, que claro, es que cada vez nace menos gente, es decir, se bebe menos porque hay menos gente, cada vez la gente es más consciente de cuidarse desde el principio. Tinder es otro de sus competidores porque ya no les hace falta salir a beber para ligar. Bueno. Fortnite es otro de sus competidores porque cada vez hay más gamer y los gamers no beben alcohol, se hinchan a Monster, que ahí está su línea. Entonces, claro, decían, ¿cómo podemos estar en el entorno del ocio más allá del alcohol y de la botella, como decían ellos? Entonces, nosotros durante casi medio año, hicimos un scouting y un proyecto que construían líneas de negocio que eran legítimas para que se construyeran desde la marca madre. Claro, es normal, a veces pasan estas cosas. Es que imagínate que de repente con Globo, oye, pues mira, es que ya hay una ley para los riders, tal, no sé qué, no sé cuántos, y se pinchan todas las ruedas de bici del mundo y ya hay un problema con el delivery. Pues claramente el empuje de la situación social, como en este caso era, no hay tanta gente que beba alcohol, empezamos a ganar menos dinero. ¿Dónde puede ser legítimo que pongamos la siguiente ficha? Es que eso es lo normal. Nosotros, además, ese es el proyecto que también queremos hacer con startups que ya están más asentadas, que facturan a partir de 10, 15, 20 millones, un Globo, un Vicio. Ojalá en un futuro Vicio, vamos, yo de palmas con las orejas, nos llame y nos diga, oye, ¿cuál es el siguiente paso de Vicio? Porque nosotros
ya lo hemos hecho con ING, con proyectos con Carrefour, con grandes marcas que llamaban a la consultora que trabajábamos, que decía, vale, dentro de nuestra legitimidad, que nosotros hablamos mucho de la legitimidad de la marca, que es gracias a tener una buena marca, un buen posicionamiento, etcétera, te ayuda a tener una buena legitimidad y saber desde dónde hablar y para qué, desde la legitimidad mía, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Por dónde puedo ir? Y nosotros ayudábamos a construir ese modelo de negocio. Ahí sí nos metemos en modelo de negocio. Claro. No al principio en una startup seed, sino en los siguientes pasos. Y esos son proyectos que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, durante casi 10 años en la consultora donde estábamos, y es una aspiracional que tiene spin-off para conseguir. Entonces, bueno, más o menos es eso, que no se extrañen las marcas de que eso lo necesiten cada X tiempo, es lo más normal del mundo, no os tiene que dar miedo, es lo sano, eso quiere decir que vais a más, que estáis creciendo y está bien la ayuda externa, nosotros tenemos nuestros mentores externos propios, es normal, Carlos y yo, la pobre Candela, estamos hasta los cojones de hablar entre nosotros. Claro, totalmente. Sobre todo Carlos y Candela conmigo. Es necesario visiones diferentes y ojos diferentes. Es imprescindible, y sobre todo nosotros que somos empresas de servicios, claro, que si estás presumiendo de tu transversalidad, de tu visión global, de tu conocer los diferentes sectores, y que tú aportas mucho valor haciendo esto, pues también tienes que ser humilde y dejarte tú aportar, ¿no? O sea, es como, ¿qué pasa? ¿Solo nos enriquecemos de Carol y yo y Candela los tres? Pues eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, incluso de nuestros propios clientes. O sea, claro, nuestros proyectos nos permiten alimentarnos mucho, pero más allá de eso, nosotros tenemos también nuestros gaps, nuestras zonas oscuras o de incertidumbre en nuestra propia empresa, en nuestro propio negocio, que a veces las tenemos más claras o las solucionamos por nosotros mismos, pero otras también, o incluso otras que no sean tan incertidumbre y que sí tenemos claras y nos las cuestionamos. Decimos, oye, vamos a hablar con no sé quién, que lo tenemos tan claro que nos apetece una segunda opinión, ¿no? Entonces es como, nunca damos nada por súper sentado y nos parece muy sano hacerlo. Muy bien. Pues para terminar, teníamos aquí una pregunta que os queríamos hacer, porque estamos también desde este podcast intentando buscar o intentando tirar por los suelos pues esta falsa creencia de que el branding es intangible y de que no se puede medir, etcétera. Y os queríamos preguntar en qué métrica o en qué resultados os fijáis para medir el impacto del branding, ¿vale? Es decir, esta creación de marca, ¿cómo veis el impacto real hacia el negocio? ¿Vale? Ya sea el vuestro, ya sea el de vuestros clientes. Habéis hablado, por ejemplo, de cierre de proyectos del 90%. No sé si esto lo atribuís vosotros también de esta forma a la marca o no, y si tenéis alguna otra en mente. Yo que es la que he estado pensando y que la ha dicho Carol antes, yo para mí es esa es una, y sobre todo el filtro, más que el volumen de cierre, vale. El filtro. O sea, que cuando vienen, o sea, tenemos un volumen tan alto de cierre porque cuando vienen claro. Muy filtrados ya. Entonces, para mí la métrica principal de spin-off es esa, que el cliente que llega, el 90% de los clientes que llegan son los que tienen que llegar y por eso cerramos. Qué guay. Y algo que suelen destacar es, nos hemos animado a llamaros porque entramos en la web y nos encantó, como el tono, el look and feel y demás, y luego si están en Madrid y vienen a nuestro estudio, que estamos en una antigua tapicería en Chamberí, alquilamos la tapicería más antigua de Chamberí, y bueno, mantuvimos ciertas cosas y coherencia, sobre todo que tú entras dentro y lo primero que te encuentras es un mural de un artista local, todos los muebles son de gente local o del barrio que se lo hemos comprado, todo el dinero entra en el barrio, es decir, como que intentamos ser coherentes hasta en eso, y cuando vienen dicen, es que ya encima, ya cuando vienen os vemos a vosotros, el discurso, lo que transmitís y demás, ya cierra todo, y al final eso no es tontería que la mesa que tengamos la ha hecho el carpintero que vive en Chamberí, o los marcos sea de Antonio, que es el señor de aquí al lado que nos hace... Eso sabemos que al final se termina transmitiendo de alguna manera. Son detalles que para la gente pueden decir qué tontería, pero que al final ese tipo de detalles y de coherencia, que es otra de las palabras que abogamos muchísimo,
son las que construyen la marca completa de Spin-off y la que hace que la gente termine viniendo a nosotros sin darse ellos cuenta, con casi el 90% en su cabeza de haber cerrado el proyecto. Entonces, estamos muy contentos. Y luego, cara a clientes, nuestra métrica, al final, lo hacemos preguntando. En cultura se nota más en primera instancia, en los proyectos de cultura, la parte de propósito y demás. En la parte de estrategia se termina viendo a partir del año, pero nosotros hacemos una continuidad con los clientes de llamada porque al final terminamos teniendo relación cercana y hacemos esa continuidad. Pero algo que nos destacan sobre todo es, nos habéis dado tranquilidad mental, claridad, y nos habéis marcado unas líneas que nosotros éramos incapaces de definir, pero que no nos parecen extrañas porque realmente nos habéis escuchado, no nos habéis puesto algo que no es nuestro. Y luego estábamos hablando antes de recursos. Fijaros si es importante esto que estamos diciendo, porque, claro, gracias a que nuestra marca hace tanto filtro, nosotros no tenemos que dedicar tantos recursos a los ciclos de venta y a la prospección de venta. Claro. Fijaros, bueno, o sea que es como... Es lo nosotros ideal. hemos puesto muchos recursos en crear una marca muy potente que nos permite luego tener mucha más libertad, porque si no deberíamos a lo mejor, como tienen muchas, ¿no? Tener una persona constantemente generando leads o nosotros dos estar todo el día en reuniones y tal, no sé qué. Entonces es como, ostras, es que nos apoya muchísimo en el comercial, nuestra marca, ¿sí? O perderíamos mucho tiempo con leads que no son los que tienen que ser. Y es que no lo hacemos, o sea, es que cerramos mucho por eso, porque son los que tienen que ser. Entonces, fijaros si es importante desde el punto de vista de recursos de una empresa pequeña que somos nosotros todavía, ¿no? Qué bueno. Qué guay. Pues oye, no sé si os ha quedado algo más por comentar, pero... Con lo que rajamos te podemos empezar a hablar. Cerras el chiringo. Hacemos una temporada entera, si quieres. Venga. Porque lo que nos gusta un micro más que un tonto palote. Sí, una temporada. Nada, que sois majísimos y sois encantadores. Sí, la verdad que sí, y que os deseamos todo el éxito del mundo. Al final son dos tipos de conceptos evolutivos que yo creo que nacen desde el cariño hacia las marcas que empiezan a nacer ahora aprovechando el conocimiento que tenemos. O sea, nosotros creo que no había ese hueco porque hacer este ejercicio de no querer tener cierta facturación con la consultoría, adaptarse al día a día, saber entender que aunque tu precio medio sea pero de repente te viene una startup que te encanta y lo tienes que bajar un pelín, tener esa flexibilidad sin tener que bajar la calidad y demás, por ahora creemos que es un modelo que puede ser sostenible, midiendo el tiempo, el impacto, el conocimiento, la investigación y demás, que por ahora está respondiendo a que sí que se puede hacer y ser parte de que en marcas que en un futuro, dentro de 10 años, sean las que estén marcando la diferencia y sean marcas de gran consumo y haber sido una parte pequeña de eso y sobre todo de la vida de esas personas que lo montan, que es que tienes que ver, o sea, es que quieres abrazar a todos. Bueno, otra métrica muy chula es clientes que hemos trabajado con ellos hace años y nos dicen, es que todavía seguimos utilizando lo que hicisteis. Eso es magia. Importante, claro. Eso es magia, o sea, que eso es magia. Claro, y son hace años cuando Spin-off no existía. Claro, nosotros le llamamos nuestros clientes, pero fueron startups que vinieron a nosotros de repente, o sea, por casualidad. Claro. Y eran nuestros freelance, o sea, nosotros teníamos nuestro sueldo estable por otro lado. Entonces, fíjate ahora todo lo que podemos aportar, que ya no es un freelance, ya es un proyecto hecho por una empresa con 3 perfiles ad hoc para ello. Ya la calidad, la profundidad y la construcción a partir de ahí es muchísimo, muchísimo mayor. Qué guay. Qué guay. Pues oye, con este tipo de charlas, la verdad es que da gusto. Con gente como vosotros también, todo lo que nos habéis contado aquí, creo que nuestros oyentes estarán más que satisfechos con esta conversación. Y por si quieren saber un poquito más de vosotros, pues vamos a dejar enlaces en las notas del programa, tanto a byspinoff.com como también a el podcast Sangre de Unicornio, también que lo recomiendo, Spotify, que es súper divertido bueno, y además se habla mucho de pedos. Como habéis podido ver, como hemos ya, sí. Es algo que Carlos
me empieza a decir, Carolina, ¿basta ya? Yo, bueno, Carlos y los de la marca también, ¿eh? El otro día el de la marca también te dijo, tía, ya. Pero bueno, que... Eso es como Arnold, os identificará, hombre, la historia que os identifique. Mira, estos son los de los peos, no sé si es mejor. Pero es que me estoy imaginando el titular en 5 días o en expansión, claro, de mi marido me empieza a decir, no. Pobrecito, dice, deja de contar las cosas de casa. Qué bueno. Sí, es que esto, cuando tienes un micro delante, es lo que pasa. Esto es como Berto o Buenafuente, pues que se ponen a rajar de su vida privada y en su casa deben estar. Es lo que hay. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Tony, Susana. Enhorabuena por el podcast y gracias por haber querido contar con nosotros. Nos ha hecho muchísima ilusión. Sí, gracias a nosotros más. Teneros. Eso es. Y nosotros la semana que viene, en el siguiente episodio, hablaremos con una marca precisamente de la evolución que han tenido con su producto y en el otro producto que han lanzado hace poco, en lo que ha acabado aconteciendo, digamos, de todas estas conclusiones que han ido sacando, que han encontrado un nuevo nicho, y vamos a ver también cómo han llegado, pues, vamos a seguir hablando de Product Market Fit, ¿no? Básicamente. A nosotros nos podéis encontrar en puroarde.com, como ya sabéis. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.